Las válvulas van a ser aquellas que van a permitir la entrada del aire y la salida de los gases de escape, respectivamente. La de admisión permite la entrada de aire y la de escape permite la salida de los gases de escape posteriores a la combustión. Sí, hay diferentes tipos de válvulas. Bueno, los más comunes son válvulas con asiento plano y con asiento cónico. Sí, para nuestro caso vamos a utilizar las válvulas con asiento cónico. Y bueno, son como las que estamos viendo en la imagen. Eh, Son de asiento cónico debido a, pues, a esta sección, ¿no? Que tiene parecido a un cono. Las partes principales de la válvula son la cabeza de la válvula, la sección de el cono y el asiento, y posteriormente el vástago de la misma. Aquí donde entra la válvula se le conoce como el puerto, ¿sí? Eh, y bueno, las dimensiones que van a describir a mi válvula van a ser D1, que es el diámetro de la cabeza, D2, que es el diámetro del vástago, y D, que va a ser el diámetro del puerto en donde entra la válvula. De igual manera, vamos a tener un ángulo θ, que va a ser pues el que nos indica la inclinación o la pendiente que tiene esta línea. Y bueno, la separación entre el asiento, esta parte que representaría la culata o cabeza del motor, con el asiento de la válvula se le va a conocer como alzada, la separación. Para poder calcular sus dimensiones principales, bueno, vamos a tener expresiones que van a corresponder a la válvula de admisión y a la válvula de escape, ¿sí? Para calcular el diámetro del puerto, va a ser un tercio del diámetro del émbolo, ¿sí? El diámetro del vástago va a ser 0.23 del diámetro de la cabeza de la válvula. Y finalmente el diámetro de la cabeza de la válvula, 1.1 por D para la admisión, a 1.22 de D para la admisión, y para la de escape desde 1.1 a 1.11 por, por D. ¿Sí? Y de esa manera ya calculamos las dimensiones principales, como son los diámetros. Sin embargo, bueno, nos falta calcular la pendiente que va a tener aquí el cono, la sección cónica, y la alzada. Para eso, bueno, la alzada va a ser la separación que va a haber entre el asiento de la válvula, este va a ser el asiento de la válvula, y eh, la parte en la culata donde va a chocar el asiento de la válvula, ¿sí? Cuando la válvula esté bajando y subiendo. Bueno, va a estar chocando esta parte con el asiento, ¿sí? Entonces, para calcular la alzada, que es la separación, nos vamos a apoyar con las funciones trigonométricas que surgen al tener aquí, bueno, al tener estos ángulos y los diferentes catetos, ¿sí? Vamos a poder obtener esta expresión. Esta expresión nos va a ayudar a calcular, bueno, a primera vista podríamos decir que con esa vamos a calcular la alzada. Sin embargo, la alzada es aproximadamente 1 centímetro, la separación que debe haber. Entonces, esta expresión nos va a ayudar a calcular el ángulo de inclinación que va a tener esta línea, ¿sí? Y bueno, para poder calcular ese ángulo, sabemos que debe quedar entre 35 y 45 grados. Entonces, ustedes van a variar, en esta fórmula van a variar el ángulo alfa, de manera que la alzada nos dé 1 centímetro, ¿sí? Y bueno, de esta manera ya calculamos prácticamente toda la válvula. Ya tenemos los diámetros principales, ya tenemos la alzada que vale 1 centímetro, y ya tenemos el ángulo alfa que va a ser la inclinación. Lo único que nos hace falta
para tener bien definida la válvula, pues es el largo del vástago. El largo del vástago simplemente va a ser 2.4 por D1 para admisión y 3 por D1 para la válvula de escape, ¿sí? Y de esta manera, pues ya tenemos completamente definida, la válvula, ¿sí? Ahora recordemos que para que la válvula pueda subir y bajar, gracias a nuestro árbol de levas, necesitamos de igual manera un resorte, que es el que al estar en compresión en flexión y compresión, va a permitir este movimiento, ¿sí? Entonces, para calcular el resorte, simplemente va a ser con esta expresión. Bueno, el resorte tiene más o menos esta forma. Van a ser las vueltas que da nuestro resorte. Yo lo estoy dibujando así, pero obviamente ustedes lo tienen que dibujar con el paso más grande para poder tener más vueltas. Las dimensiones principales que va a tener este resorte va a ser el diámetro, ¿sí? Que es el diámetro del resorte, el diámetro externo del resorte, va a estar denotado por la letra D, y el diámetro del alambre, ¿sí? El diámetro del alambre pues va a ser prácticamente el grueso del alambre, los cuales los vamos a calcular con estas expresiones. D2 más 0.25 de D2, que sabemos que D2 equivale al diámetro del vástago, y el diámetro del alambre va a ser 0.5 centímetros, ¿sí? Y de esta manera, pues prácticamente ya tenemos dimensionado la biela, la válvula y su correspondiente resorte. Bueno, las válvulas, recordemos que aquí tenemos válvulas de admisión y de escape, entonces deben calcularlas ambas, ¿sí? Y también deben calcular bueno, los resortes para las mismas válvulas. Recordemos que al tener diferentes válvulas, debo tener de igual manera diferentes resortes. Van a tener diferentes diámetros, ya que dependen de la D2, que es el diámetro del vástago. Con esto pues ya tenemos émbolo, ya tenemos soportes de perno, ya tenemos la biela, ya tenemos, en este caso ya tenemos la válvula, ya tenemos el resorte, y lo que nos resta para calcular va a ser el cilindro y la cámara, ¿sí? Entonces, para calcular la cámara de combustión va a ser de la siguiente manera. Bueno, la cámara de combustión va a ser la que se encuentra pues de esta forma, más o menos. Va a ser la que se encuentra confinada entre pues sería la culata y la cara plana de nuestro émbolo. Esas dos superficies, esas dos paredes van al estar el émbolo en el PMS, va a formarse la cámara de combustión, y bueno, aquí es donde se va a generar la combustión. La cámara de combustión va a tener una altura que va a ser HCC, a altura de la cámara de combustión, ¿sí? Entonces, para poder calcularla, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Bueno, primero debemos definir nuestra altura, bueno, nuestro espesor del cilindro, ¿sí? El espesor del cilindro va a estar denotado por la letra T minúscula, ¿sí? La letra T minúscula nos va a dar el espesor del cilindro, y lo vamos a calcular como con esta expresión, que va a ser P por R entre el esfuerzo más 1/8 de pulgada, en donde P va a ser la presión máxima de nuestro ciclo, R va a ser el radio interno del cilindro,
el cual pues no es otra cosa más que nuestro émbolo. Y bueno, el esfuerzo pues va a ser el esfuerzo permisible del material con factor de seguridad, ¿sí? Entonces ya tenemos el espesor. Ya tenemos el espesor y bueno, ahora podemos calcular eh, la altura de la cámara con la siguiente expresión, es raíz cúbica de todo esto. Eh, en donde, bueno, solo tenemos esta función de A y B para hacer un poco más pequeña la expresión. Sin embargo, bueno, pues A y B va a equivaler a esto. A va a ser 0.75 del diámetro del émbolo al cuadrado. B va a estar en función de igual manera del diámetro del émbolo, de la carrera y de la relación de compresión. Todo eso es información que ya hemos calculado previamente, ¿sí? Y bueno, una vez que ya tenemos eh, la altura de la cámara, el espesor del cilindro, también ya podemos calcular el largo del cilindro, ¿sí? El largo del cilindro lo vamos a calcular como la altura de la cámara de combustión más L1, donde L1 es el largo del émbolo, más la carrera, más 1 centímetro, ¿sí? Y esta expresión nos va a dar el largo de todo el cilindro, ¿no? Que recordemos que el cilindro es el que va a albergar al émbolo dentro de él, ¿no? Para poder hacer los movimientos ascendentes y descendentes, para poder comprimir el aire y de esta manera generarse la combustión en la cámara correspondiente, ¿sí? Entonces, ya tenemos el alto de la cámara de combustión, ya tenemos el espesor del cilindro, ya tenemos el largo del cilindro y pues ya simplemente nos resta calcular las aletas de enfriamiento, ¿sí? Las aletas de enfriamiento van a estar situadas de esta manera. Vamos a tener en la parte pues de la mitad para arriba, vamos a tener aletas que son más grandes y en la parte inferior vamos a tener aletas de enfriamiento que son más pequeñas, ¿sí? Van a estar denotadas por H2 y H1, ¿sí? Eh, Asimismo, cada una va a tener una longitud diferente, la cual va a estar denotada por LA2, las pequeñas, y LA1 para las más grandes, ¿sí? Entonces, bueno, el largo de las diferentes aletas, para las aletas grandes, la longitud va a ser entre 5 y 6 centímetros, esas las proponemos, y el espesor va a ser de 2 a 3 milímetros, ¿sí? EF va a valer, debe ser mayor a 25, ahorita vamos a ver qué es EF. Para las aletas pequeñas, la longitud va a ser aproximadamente 2 centímetros y el espesor va a ser de 1 a 2 milímetros. Para un EF mayor a 15. ¿Qué es EF? Bueno, EF va a ser un coeficiente que nos va a indicar la capacidad para disipar calor, ¿sí? Entonces, eh, para calcular nuestro número de aletas, vamos a utilizar esta expresión, la cual va a relacionar H, donde H pues corresponde a las aletas que estemos calculando, ya sea de la parte superior o de la parte inferior. Va a involucrar EF, donde EF, pues como podemos ver, también va a depender de las aletas que estemos calculando, si son las aletas superiores o las aletas inferiores. R1 pues va a ser el diámetro también de las aletas que estemos calculando. L va a representar el largo de toda nuestra cámara, ¿sí? Y bueno, NF va a ser la eficiencia de nuestras aletas. Las aletas pues no van a poder disipar el 100% del calor, entonces
una eficiencia adecuada es del 85%. El coeficiente disipador de capacidad de disipar calor para las aletas superiores va a ser entre 20 y 40. Para las aletas inferiores va a ser entre 25 y 40. El número de aletas que pueden tener en la parte superior puede ser arriba de 20 hasta 30, y en la parte inferior pueden tener desde 15 aletas hasta 25 aletas. El espesor de el espaciado entre aletas, el espaciado pues va a ser la distancia que existe entre las aletas, ¿no? El espaciado entre las aletas lo podemos calcular con esta expresión, el cual va a ser H, que va a ser pues la H correspondiente de la sección superior o de la sección inferior, N, que es el número de aletas, T, que es el espesor de las aletas correspondientes, y de nueva cuenta N, que es el número de aletas que acabamos de calcular, ¿sí? Eso nos va a dar la separación entre las diferentes aletas. Y bueno, la forma de colocarlas pues es como podemos ver en la imagen. En la parte superior vamos a tener las aletas pues más grandes, con un espesor mayor y un mayor número de aletas, y en la parte inferior van las aletas pequeñas, un espesor de igual manera también más pequeño, y de igual manera menor número de aletas.